Le agradecemos al compañero Pablo por haber tomado este servicio espiritual. El micrófono es todo tuyo. Adelante, compañero, te escuchamos con cariño y respeto. Bueno, muchas gracias, Briseida. Gracias por invitarme, gracias por la oportunidad de compartir un poco mi experiencia y gracias al Grupo Libertad Virtual por la constancia y, y por ayudarnos a todos a recuperarnos. Yo soy Pablo, soy comedor compulsivo desde que tengo recuerdos. Soy argentino, vivo en Buenos Aires y, y bueno, elegí el tema de compartir sobre los 12 pasos porque me parece que es un poco la clave de mi recuperación, es todo lo que yo tengo para contarles, ¿no? Pero antes de entrar en el detalle del tema del programa, pensé en dar un poco de contexto contando mi historia. Esta oportunidad de compartir tan extensamente a veces es raro, pero bueno, da la posibilidad de pensar un poco en mi propia historia, ¿no? Estoy tratando de organizar la pantalla, pero bueno, no me sale. Eh, Así que voy a comenzar dando un poquito de contexto al tema, compartiendo mi historia personal, mi historia de comedor compulsivo empieza muy temprano. Yo tengo recuerdos a los 10, 11 años de volver del colegio, eh, mis primeras movimientos de cierta independencia, de volver en transporte público del colegio junto con mi hermana menor y, y en el camino a casa parar en kioscos, parar en lugares de venta de golosinas y comprarme gran cantidad de dulces. Este, no, yo en ese momento no sabía bien qué pasaba, disfrutaba mucho de comprarme eso, pero ya a tan temprana edad tenía algunas señales de que había algo que no funcionaba bien en mí, ¿no? Había algunos días que la compulsión era tan fuerte que me gastaba el dinero del transporte en golosinas y tenía que volver caminando hasta mi casa, a veces 20 minutos. Esto me daba mucha culpa de dejarla a mi hermana sola en el viaje, o a veces de gastarme el dinero de mi hermana y tener que hacerla caminar de ella también. Ya empezando a inventar patrañas, historias y justificaciones sobre mi comportamiento, sobre una conducta que evidentemente no conseguía controlar. Eh, Después de esa primera época, en la primera etapa de mi colegio, vienen otros recuerdos que tengo muy grabados de mi infancia, de cuando comencé el colegio secundario, una intuición muy desarrollada para todo lo que tuviera que ver con la comida, la preparación de comida. Aprendí a cocinar de forma intuitiva, mirando a mi familia, mirando algunos programas de la televisión de esa época y el nacimiento y el crecimiento de la compulsión, ¿no? De una necesidad de tener comida, de conseguir comida, y así ir encontrando los lugares donde en mi casa se guardaban primero los alimentos, después ir encontrando los lugares donde mis padres guardaban los ahorros o el dinero que tenían para el presupuesto del mes, y así empezar con pequeños robos que luego aprovechaba para gastar siempre en eso, ¿no? O gastarlo en comida, o gastarlo en pequeñas cosas que me daban satisfacción. Me acuerdo en esa época comprar encendedores, por ejemplo, aunque yo no fumara, pero me atraían esas cosas, pequeños juguetes, eh, y esta cosa de los robos, de la falta de medida, ¿no? La falta de límites, de entender a dónde llegaba la posibilidad que yo tenía de hacer las cosas, y cuando esa posibilidad se terminaba, estirarla incluso
haciendo cosas que yo sabía que no estaban bien, ¿no? Empecé robando en mi casa, después empecé a robar en cualquier reunión familiar, fiestas de cumpleaños, siempre con la idea de poder gastarme el dinero en comida, de tener libertad para desarrollar eso que yo necesitaba, ¿no? Recuerdo en el colegio secundario los recreos en los que abría la cantina del colegio y mi desesperación por llegar primero a la fila para no tener que esperar que me atendieran. Eh, Tengo la sensación de que son recuerdos que están muy grabados en mi memoria precisamente porque tenían una recompensa vinculada con la comida, tenían una recompensa vinculada con los dulces, y yo hoy acá aprendí que esos recuerdos con reafirmaciones positivas de comida, de dulce, tienen una profunda eh, tienen una profunda herida en mi mente, tienen un profundo camino desarrollado en mi mente, ¿no? Luego vino la etapa de la adolescencia, que en mi caso trajo muchos cambios. Esta cosa de comer tan compulsivamente me trajo consecuencias en lo físico. Yo a los 15 años ya pesaba 105 kilos, y tengo muy grabada la referencia de los 105 kilos porque esa fue la primera vez que mis padres me mandaron a hacer un tratamiento médico con una doctora y funcionó. En relativamente poco tiempo bajé muchos kilos, y alrededor de los 16 o 17 años ya tenía lo que podría llamarse un peso normal para la época, para mi edad, para mi peso. Había sido un cambio enorme, ¿no? De ser un niño obeso había pasado a ser un adolescente, entre comillas, normal. Y esto ya empezó a traerme otro tipo de problemas, porque la imagen que me devolvía al espejo yo no la reconocía. Me gustaba ese joven flaco que aparecía en el reflejo, pero no, me costaba mucho reconocerme, ¿no? Este, mm, eh, Esa imagen distorsionada de lo que me devuelve el espejo me acompaña hasta hoy en día, ¿no? Yo veo lo que hay en el espejo, sobre todo ahora que tengo un peso corporal saludable para mí, me cuesta reconocerme, ¿no? Después de tantos años de abuso con mi cuerpo y de tanto cambio y tantas subidas y bajadas, esa dificultad para reconocerme en el espejo me acompaña todavía hoy en día, ¿no? A partir de ahí, de esos 16 o 17 años, viene una época en la que no tengo muchos recuerdos vinculados a la comida, por lo que yo sospecho que fue una época buena, fue una época donde el tema de la compulsión y el tema de la obsesión por la comida disminuyó. Eh, Hasta que volvió a aparecer alrededor de ya entrados mis 20 años, cuando empecé con las relaciones románticas, con mis primeras parejas, con las primeras frustraciones vinculadas a la gestión de mis emociones, ahora eh, apuntando a a la cuestión sentimental, volvieron los problemas con mi compulsión con la comida, mi falta de medida, mi falta de la posibilidad de controlarme, la constante presencia del descontrol, ¿no? Ahora, a partir de ahí tengo muy claros episodios de grandes atracones, de comer dulce, después comer salado, después comer en un lugar, irme de ese lugar para volver a comer. Y ahí, a partir de una relación, tengo mi primer experiencia de compensación, de comportamientos compensatorios con la comida, cuando tengo una relación con una pareja que era bulímica, que vomitaba. A mí al principio eso me produjo una gran impresión, no había tenido contacto con eso y al principio me produjo mucho rechazo, pero al poco tiempo yo ya me estaba imitando y había aprendido a compensar mis grandes ingestas vomitando. Esta es otra conducta que me ha acompañado a lo largo de los años. A partir de ahí viene un periodo largo de casi 20 años, 15 20 años, en los que mi cuerpo era un constante subir y bajar de peso, episodios, épocas mejores en las que me sentía emocionalmente más estable,
en las que conseguía hacer dieta o controlar el trastorno que yo tengo de atracón con la comida, y épocas en las que eso se descontrolaba. Y yo ahora lo digo en carácter de sospecha, pero estoy seguro que cuando yo terminaba relaciones o me sentía solo o no me sentía cómodo, volvían esos problemas, ¿no? Y así llego hasta más o menos los 37, 38 años, en los que a partir de una intervención familiar vinculada a otro problema ligado al descontrol, que es un problema de consumo de sustancias y de adicción, ahí tengo la suerte de conocer un programa de 12 pasos, hermano de comedores compulsivos, y entro en recuperación y conozco los 12 pasos, ¿no? Esto fue un año antes de entrar en comedores compulsivos. Eh, a pesar de conocer el programa, a pesar de haber entrado en comedores compulsivos, siguieron las subidas y bajadas con el peso. Yo no tuve la suerte de entrar en comedores compulsivos y conseguir una abstinencia prolongada inmediatamente. Eh, Así que siguió el problema que yo tenía de subidas y bajadas de peso, pero ahora dentro del programa, ¿no? Y, y yo tengo una sensación de mucha diferencia en tener este problema dentro del programa que antes de conocerlo, ¿no? Las épocas buenas eran mucho más satisfactorias, estaban llenas de sentido, estaban llenas de un propósito y de una sensación de estar consiguiendo algo, ¿no? Pero las épocas malas también eran horribles porque estaban llenas de culpa, llenas de remordimiento. Yo ahora sabía que tenía una solución a mi alcance, pero no la podía aprovechar, ¿no? Ahora tenía mucha más información y el tema era mucho más complicado. Así tuve un recorrido dentro del programa, mis primeros 18, 19 años dentro del programa en la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos un grupo presencial del que tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos. Todavía tengo compañeros con los que compartimos este viaje de recuperación de esa época, pero eran épocas muy distintas, ¿no? Del programa de comedores compulsivos anónimos. En esa época no había ejemplos de compañeros que tuvieran abstinencia prolongada. Eh, no teníamos un conocimiento del programa como tenemos ahora. No había estas experiencias de éxito que uno encuentra en las reuniones ahora de compañeros que tienen 5, 10, 15, 25 años de abstinencia, en los que uno puede apreciar el cambio que el programa ha tenido en su personalidad de manera continuada, ¿no? Claro que teníamos algunos ejemplos impresionantes de pérdida de peso, pero eso siempre seguía de una época en la que ese peso se recuperaba, ¿no? Para nosotros el concepto de abstinencia prolongada estaba más vinculado a otras confraternidades, como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que contaban el tiempo limpio, celebraban los años de sobriedad o de abstinencia, repartían llaveros. Nosotros la idea de un llavero o una ficha para celebrar múltiples años de abstinencia no se nos ocurría, no las conocíamos, no las habíamos visto. Cuando teníamos la suerte de recibir a alguien que venía de afuera con muchos años de abstinencia, yo recuerdo cómo nos mirábamos entre nosotros, como diciendo, este es alguien que bajó de una nave espacial. ¿De qué planeta viene esta persona que tiene 10, 15, 20 años de abstinencia, ¿no? Pero así como nos sorprendíamos cuando llegaba, en cuanto se iban, nos olvidábamos de esas experiencias. Parecía que eran inalcanzables para nosotros. Eh, Nosotros seguíamos con una abstinencia, entre comillas, corta, imperfecta, eh, limitada en el tiempo, ¿no? Es muy probable que esto tuviera que ver con la negación tan instalada que yo tenía dentro mío, porque yo tengo que haber escuchado que el programa consiste en una abstinencia estricta y prolongada. No puedo echarle la responsabilidad a mis compañeros, al programa o al grupo, pero estos son los recuerdos que yo tengo de esa época, ¿no? La idea de que el proceso necesariamente iba a tener interrupciones, recaídas, vueltas a empezar, vueltas a empezar de cero, y creo que eso favorecía que yo siguiera buscando soluciones fuera del programa. No aceptaba
al programa como el verdadero salvavidas que es hoy en mi vida y de la forma que lo entiendo en estos últimos tiempos, ¿no? En el año 2007 o 2008 aproximadamente, en esta búsqueda de soluciones por afuera del programa, empiezo a entrenar con un grupo de atletismo, carreras de calle, y ahí empieza una época que duró también muchos años, más de 10, de entrar en el mundo del entrenamiento de larga distancia con un grupo de gente con el que también me siento muy unido, he hecho grandes amigos, a los que quiero mucho, y después del entrenamiento de carreras empezó el entrenamiento de bicicleta, luego vino el entrenamiento de natación, me uní a un grupo de entrenamiento de triatlón de larga distancia con el que recorrí muchos años muy, muy lindos de mi vida, paseamos por todo el país, compitiendo, haciendo carreras, pero cuando por algún motivo yo suspendía el entrenamiento o cuando por algún motivo me alejaba del grupo, la subida de peso volvía a aparecer, ¿no? Yo hoy sé que eso que me gustaba mucho, que yo disfrutaba mucho del entrenamiento con mis compañeros, tenía mucho más que ver con un comportamiento compensatorio que con una búsqueda de salud o una búsqueda de superación personal, ¿no? Esto está en la literatura, yo lo leía cuando participábamos de reuniones, pero la negación, que es un ingrediente tan fuerte de mi enfermedad, me impedía verlo como lo que realmente era. Y además, como yo estaba teniendo éxito en el control de peso, como yo me veía razonablemente bien, también sentía que no estaba mal, ¿no? Que la cosa de alguna manera encajaba, la tensión de mi adicción con este entrenamiento de tantas horas, ¿no? Hace poco me encontré con un amigo del grupo de entrenamiento que ahora viene también a nuestras reuniones y nos miramos y sin hablar no, entendimos muchas cosas, ¿no? Lo locos que estábamos. Eh, Teníamos entrenamientos, hacíamos recorridos de 100, 150 kilómetros en bicicleta varias veces por semana. Esto en el mundo del ciclismo, del entrenamiento de larga distancia, no es nada excepcional, no es una gran hazaña. Cualquiera que se suba a una bici y lo haga con continuidad y con la fuerza de voluntad de la que somos capaces los comedores compulsivos puede lograrlo en relativamente poco tiempo. Eh, pero bueno, yo además no era un competidor, a mí lo que más disfrutaba era justamente estos entrenamientos, estas largas horas, en las que también la sensación de cansancio, la sensación de estar exhausto, esta necesidad de constantemente superar, también es una característica predominante de mi locura, de mi enfermedad, ¿no? Así que bueno, así seguí hasta el año 2019-2020 que aparece la pandemia. En Argentina tuvimos un periodo de encierro, de aislamiento muy, muy prolongado. Y a mí esto me ayudó muchísimo, ¿no? La contención del encierro y el constante contacto a través de las nuevas tecnologías de reuniones, que era primero Skype y después Zoom, a mí me hizo muy bien, ¿no? Me armé como tantos millones de personas un gimnasio acá dentro de casa, y la verdad que me sentí muy bien, pero cuando el aislamiento se empezó a relajar, cuando empezamos a volver a tener permisos para salir, rápidamente eso que había perdido lo volví a recuperar, los atracones volvieron y mi estado de ánimo realmente fue un golpe muy, muy fuerte haber vuelto a recuperar ese peso que había perdido durante la pandemia, ¿no? A esto se le juntaron algunas otras circunstancias de mi vida personal, cambios en el trabajo, la necesidad de terminar un proyecto que tenía en España, la enfermedad de mi madre, que en esa época tenía 85, 88 años, en fin, me pasaron un montón de cosas, y siento que ahí toqué uno de los momentos más bajos de mi estado de ánimo, de mi emocionalidad. Ya tenía un conocimiento muy acabado de cómo funcionaba el programa, ya estaba teniendo contactos con compañeros de otros países que habían conseguido abstinencias prolongadas, ya sabía de qué se trataba, tenía una información, se me había caído alguna venda en los ojos, ¿no? Así que el dolor de de la recaída, el dolor de sentirme tan mal en ese momento, creo que fue el más alto de toda mi historia de recuperación, ¿no? Pero bueno, siempre como
a lo largo de toda mi historia, la presencia de Dios y del poder superior en mi vida siempre se ha manifestado, especialmente en estos momentos más difíciles, ¿no? Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de recuperar la relación con los grupos a través de Zoom, de, de de tener una relación más cercana con algunos de estos compañeros que tenían una abstinencia prolongada, y así pude volver con siento que con una humildad que hasta ahora no había tenido, ¿no? Yo participando de otros programas de 12 pasos y teniendo muchos años de abstinencia en otros programas, siempre tenía la idea de que como yo lo había logrado en esos otros programas, esto en algún momento iba a terminar impactando sobre mi condición de comedor compulsivo, pero esto nunca sucedió, ¿no? Y yo creo que es en ese momento, alrededor del año 2022, 2023, que yo puedo, gracias a la ayuda, gracias a la compañía de estos compañeros tan amorosos, darme cuenta de que si yo no hacía de mi condición de comedor compulsivo el centro de mi recuperación, y con eso el centro gravitatorio de mi vida, la recuperación no iba a venir, ¿no? Así que hoy sé que estoy muy agradecido de ese momento de desesperación en el que caí, porque gracias a eso pude tener un impulso para aceptarme como comedor compulsivo, aceptar mi, mi condición y aceptar eso como cuestión más importante de mi vida, ¿no? A partir de esa decisión es que yo consigo empezar a trabajar el programa una vez más, pero de una manera muy diferente, entendiendo la necesidad de la abstinencia para poder trabajar el programa. Antes la abstinencia era una condición conveniente, pero no imprescindible para trabajar el programa. Y yo perdía mi abstinencia y seguía trabajando los pasos y seguía avanzando en el programa, este, dándome, bueno, haciendo el programa de Pablo, ¿no? Y ahí hubo un cambio en la forma en la que yo empecé a trabajar el programa, que ahora empiezo un poco a hablar de eso, que es el motivo principal de la reunión, a pesar de que dediqué bastante tiempo a la experiencia previa, pero ahí el trabajo del programa empezó a ser diferente, ahí mi conciencia de mi condición y de la solución que el programa nos brinda empezó a ser diferente, y desde ahí, desde el año 2023, que ya tengo un recorrido de abstinencia prolongada que se mantiene hasta hoy, que no ha sido perfecto, he tenido inconvenientes en el camino, he tenido dificultades, pero ha sido muy grato, ¿no? Y me ha regalado una vida que hasta ahora yo no había conocido, que hasta ahora no se me había presentado, ¿no? La tranquilidad mental, la capacidad de entender mi condición, la capacidad de entender, de aceptarme en mi enfermedad, y ante la aceptación de la enfermedad, el abrazo, la solución que me ofrece el programa de los 12 pasos, ¿no? La convicción con el cerebro, con el corazón y con el alma de que este programa a mí me puede ayudar, ¿no? Así que hace más de 2 años que mantengo un peso saludable y estable, no he vuelto a tener problemas de salud, no he vuelto a tener problemas digestivos, no he vuelto a tener problemas emocionales importantes. Yo durante muchos de los años que les compartí de recuperación, creyendo que yo comía porque porque era depresivo, porque tenía un problema emocional, porque eh, necesitaba ayuda médica para poder gestionar mis emociones, entonces tomé medicación antidepresiva durante muchísimos años, creyendo que cuando se solucionara mi problema con la depresión yo iba a dejar de comer compulsivamente, ¿no? Pero a partir de este episodio que les estoy contando, y a partir de empezar a tener una claridad mental que antes no tenía, me di cuenta que mis problemas de depresión y que mis problemas con mi estado de ánimo eran consecuencia de la comida y no al revés. Yo no comía porque tenía un problema de depresión, yo tenía un problema de depresión porque comía. Y al abrazar la abstinencia prolongada y al abrazar la abstinencia estricta y al empezar a confiar en que esta solución a mí me iba a devolver todo lo que había perdido,
me animé en absoluta eh, concordancia con los médicos que me atendían y siguiendo un estricto protocolo para poder dejar las medicaciones que tomaba, pude dejar de tomarlas. Hace más de 2 años que yo ya no tomo ninguna, nada, que no tomo nada. Y por eso hoy me siento muy agradecido, ¿no? Entonces ahora me gustaría eh, pasar un poco a contarles cómo entiendo yo el trabajo del programa, ¿no? Yo eh, creo que también mucha de la demora para pasar la solución de la forma en la que la entiendo hoy, tiene que ver con que yo entendía la triple condición de nuestra enfermedad como aspectos separados, ¿no? Como que yo podía encarar por un lado la parte física de la enfermedad, por otro lado con médicos y con psiquiatras la parte mental, y por otro lado en el grupo y con una búsqueda espiritual sui generis que yo tenía, la parte espiritual, ¿no? Entendía como que eran cosas separadas, que si yo conseguía atender cada una con los mejores especialistas, con el mejor nutricionista, con el mejor médico clínico, con el mejor psiquiatra, y con lo que yo creía que era la mejor solución espiritual, que era el programa, lo iba a poder, lo iba a poder ir resolviendo, ¿no? Y creo que una de las Sócrates, creo que tienes tu micrófono. Ah, ahí está, gracias. Eh, y, y creo que la maravilla de este programa es que nos permite atender la triple condición de nuestra enfermedad, pero de manera integral, de manera unida, ¿no? Por un lado, la alergia física que dispara la compulsión tras el primer bocado, como dice el libro grande, la obsesión mental que nos engaña para volver a comer incluso cuando no queremos y que cuando conseguimos parar nos hace volver a empezar, y el malestar espiritual o el vacío interno que siempre quise anestesiar con la comida, ¿no? Este, Así que a mí me gusta la forma en la que nosotros tenemos de ver el programa, eh, y, y a lo largo del tiempo de recuperación, de esta última etapa de recuperación y asistiendo a las reuniones, me gusta el concepto de dividir el trabajo del programa en tres grandes bloques, ¿no? Un primer, eh, un primer bloque eh, un primer bloque, perdón, que perdí el orden de mis notas, acá está. El primer bloque bueno, que es el de la rendición, ¿no? Que también es una manera de entenderlo como un bloque de los pasos 1 al 3 de la rendición, pero también de diagnóstico y de decisión, ¿no? Es la fase de la rendición en la que la fuerza de voluntad deja de tener lugar, admito que mi fuerza de voluntad vino fallada y empiezo a abrirme a la posibilidad de usar nuevas herramientas que no requieran de la fuerza de voluntad, ¿no? Y así empezar el primer paso con el principio de la honestidad, reconociendo mi absoluta derrota, admitiendo la ingobernabilidad y la falta de poder humano, la falta que yo tengo de la incapacidad mía para poder enfrentar la obsesión que para mí representa la comida, ¿no? Aceptar, darme cuenta que tengo que aceptar ayuda externa, que yo ya no puedo depender de mis propios recursos, ¿no? Y así me gusta la imagen de caer de rodillas, ¿no? A la que yo de verdad que le quito cualquier contenido religioso, pero esta cosa de caer de rodillas, rendido, exhausto, impotente, ingobernable, para reconocer que yo no puedo, ¿no? Y a partir de eso, el segundo paso de este primer bloque es el que abre paso a la esperanza, ¿no? El proceso de la apertura mental, el proceso de aceptar que algo más fuerte que yo, primero el grupo, después el programa y después la apertura a un poder superior, me pueden ayudar con el propósito de que me devuelvan el sano juicio, ¿no? En lo puntual, vinculado a la comida, pero en lo general, porque en todos los órdenes de mi vida, este, yo estoy, yo
necesito un cambio, ¿no? Y esto es quizás el cambio, la necesidad del cambio, el motor para favorecer el trabajo del programa y el puente hacia el segundo bloque del trabajo del programa, que son los pasos 4 al 9, que son de la admisión de la derrota, de la admisión de la impotencia, de la aparición de la esperanza y de la incipiente devolución del sano juicio, haciendo lo único que en esa condición yo puedo hacer, que es declarar mi imposibilidad de gobernar mi vida y dejarla al cuidado de un poder más grande que yo, ¿no? Entonces, a partir de eso viene el puente de la decisión de poner mi vida, de dejar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, viene lo inmediato que es el paso a la acción, ¿no? Que es el trabajo de los pasos 4 al 9, ¿no? Si, y, y la posibilidad de éxito que yo tenga en este bloque, en este trabajo de los pasos 4 al 9, va a depender de la suerte, del don que yo haya recibido al trabajar estos primeros tres pasos, ¿no? Si yo no trabajo estos primeros tres pasos con profundidad y habiendo recibido el regalo del poder superior de poder hacerlos, el trabajo de los pasos 4 al 9 va a ser, va a ser más difícil, ¿no? Pero aunque resulte un desafío y aunque resulte difícil, eh, corremos el riesgo de quedarnos en la inacción, ¿no? En la decisión de la impotencia, en la admisión de la derrota, pero si después no viene el paso a la acción para buscar el cambio, para buscar una nueva forma de vida, todo eso eh, no tiene, no, no tiene ningún valor. Entonces hay un cambio de la introspección pasiva, de la aceptación de la derrota, del trabajo hacia adentro, para empezar a hacer un trabajo hacia afuera, ¿no? Donde acá la ayuda del padrino, la ayuda de los compañeros de programa de confianza es vital, ¿no? Pasamos de la diferencia entre querer recuperarnos a trabajar activamente para la recuperación, ¿no? Entonces viene el cuarto paso del inventario, donde viene un trabajo de identificación de qué es lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Esto no es un diario emocional, esto no es una recopilación de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, sino que es una herramienta que tiene que ser de uso casi técnico para entender lo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Y por eso me gusta mucho el enfoque del trabajo del programa de IOA con planillas, con estructura, para salir de la cuestión emocional y pasar a una cosa objetiva, ¿no? Eh, ahí el paso nos dice, sin miedo, hicimos un inventario emocional, un inventario, ¿no? Eh, la necesidad de poner en blanco y negro las cosas las cosas que nos han impedido tener una buena relación con un poder superior, ¿no? Los conflictos, los temores, los resentimientos, las barreras de defensa que hemos ido desarrollando a lo largo de los años en nuestras relaciones, los daños que hemos causado por nuestro egoísmo, por nuestra deshonestidad, los conflictos que tenemos vinculados a las relaciones y a la sexualidad. Ahí viene un trabajo técnico donde tenemos que poner en blanco sobre negro qué es lo que nos ha pasado, ¿no? Y para esto ha sido para mí muy importante la ayuda de mi padrino. Y después del cuarto viene el paso quinto, ¿no? Es el de la admisión. A mí me gusta hablar de la confesión, aunque es un término religioso con el que yo no tengo absolutamente ninguna relación, pero sí que vivimos en un contexto en el que la de la confesión, de la admisión de nuestras culpas, en mí tiene un peso mental muy fuerte, ¿no? Y a partir de esta admisión, de este compartir con mi padrino, el cuarto paso
empieza lo que me parece que es importantísimo para nosotros, que es el proceso de vaciado, el proceso de desbloqueo, el proceso de eh, verbalizar los secretos que tenemos guardados para vaciarnos de esos secretos, para vaciarnos de esos resentimientos, para vaciar ese recipiente que está lleno de dolor y de dificultad y abrirlo para que puedan entrar cosas nuevas, ¿no? Así que este concepto de vaciado que encontré en una literatura me encantó, ¿no? A mí me gusta también el desbloqueo, ¿no? Cuando estoy tan lleno de resentimientos, de culpas, de miedos, estoy bloqueado para abrirme a algo, ¿no? Estoy muy bloqueado para que aparezca algo diferente. Y acá tengo un punto muy fuerte del peso que tenían los secretos y y los, los recuerdos en mi vida, ¿no? Voy a ser autorreferente en este espacio, en este momento, pero ha sido muy revelador para mí, ¿no? Cuando recuerdo, con, muy, muy fresco, tengo recuerdo cuando compartí con mi padrino los motivos del matrimonio tan infeliz que yo había tenido, ¿no? Los recuerdos que tenía de mis episodios de violencia, y, y eran cosas que tenía guardadas tan adentro que nunca había podido hablar con nadie porque me sentía un monstruo, me sentía tan culpable por las cosas que había hecho que las tenía muy adentro y habían crecido dentro mío hasta unos límites en los que me impedían directamente cualquier nuevo relacionamiento, ¿no? Porque yo tenía miedo de comportarme como el monstruo que creía que era, ¿no? Y cuando pude hablar con mi padrino, no pude empezar a contarle, él me pedía ejemplos, ¿no? De mi comportamiento, y cuando pude empezar a contarle estos ejemplos de mi comportamiento violento en mi matrimonio, la cosa se fue empezando a abrir, pude compartirlo con alguien, esa persona me pudo dar una devolución de lo que yo sentía, y esto me dio una libertad y me dio una posibilidad de seguir adelante. Yo estaba muy trabado con el inicio del programa, ¿no? Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque después, cuando yo tuve la oportunidad de reencontrarme con la que había sido mi mujer, más adelante en el proceso de las enmiendas, y pude compartir con ella sobre todo esto, y ella era también la que tenía la necesidad de compartir conmigo lo que para ella habían sido sus comportamientos violentos, lo que habían sido sus comportamientos que, bueno, ahora se llaman tóxicos. A mí es una palabra muy gráfica, pero que no aplica exactamente a lo que tenía, ¿no? Y cómo ella tenía la necesidad de encontrar en esa forma de relacionarse cierta tranquilidad y cierta sensación de proximidad. Y esto terminó de completar ese rompecabezas que yo había podido empezar a desarmar compartiendo con mi padrino y que tenía guardado tan secretamente adentro, ¿no? Eh, entonces, en este proceso del quinto paso, de vaciado, del secreto, eh, yo lo vivo con una sensación de mucha purificación, de mucha catarsis. Eh, Tiene un segundo eh, nivel de vaciado, de vaciado más estructural, que tiene que ver con la remoción de los defectos, ¿no? La disposición en el paso sexto a eliminar cualquier resistencia al cambio, soltar el apego a los defectos, al orgullo, a la ira, al aislamiento, al egoísmo, para dar paso en el séptimo paso a un proceso de apertura y de humildad en el que todavía estoy trabajando para poder pedir al poder superior que me vacíe de mi voluntad, de comedor compulsivo, del ego que todavía tengo, que me remueva cualquier cosa que me impida ser útil, ¿no? Estoy muy lejos de haber podido perfeccionar este proceso, pero sigo en la búsqueda, ¿no? Y a partir de los pasos 6 y 7, el vaciado del pasado, ¿no? Después del vaciado espiritual, los defectos, ahora vaciarse de estos recuerdos del pasado, enmendando y reparando, ¿no? En los pasos 8 y 9.
la limpieza de la historia externa, de la deuda moral, de la deuda emocional, del juicio a los demás, del enfoque estricto en la responsabilidad propia, eliminando cualquier vestigio de culpabilidad y justificación por lo que me hicieron, ¿no? Y la increíble oportunidad que da el trabajo de las enmiendas, el cambio real que uno tiene que hacer para poder pedir disculpas, que es donde se perfecciona la eliminación de los defectos de los pasos 6 y 7, ¿no? Este paso, el paso 9, es un paso de acción, es un paso de eliminar, como dice la literatura, los escombros del pasado para ir a una reparación directa y así conseguir disminuir, porque es difícil eliminar el peso de la culpa, del temor, del encontrarme con alguien, de volverme a cruzar con alguien en la calle, todas cosas que impiden, dificultan el vaciado de todas esas cosas para dar lugar a un espacio nuevo, ¿no? Y así, en este proceso de acción, llegar al último bloque, que es el de los pasos 10, 11 y 12, que tienen como propósito el mantenimiento diario de lo que hemos conseguido hasta acá, para evitar que los viejos defectos vuelvan a acumularse los resentimientos y vuelvan a bloquear la conexión con la solución que nosotros sabemos es la relación con Dios, ¿no? El paso 10, vigilancia y autoexamen continuo, la aplicación del inventario del cuarto paso en tiempo real, con una vigilancia activa de emociones y opciones, la detección inmediata para poder identificar la ira, el resentimiento, el miedo, la deshonestidad, todas las cosas que tengo tan internalizadas y constantemente vuelven a aparecer, pero yo las puedo detectar rápidamente, puedo aplicar una acción correctiva, que es el diálogo con el otro, la reparación si hace falta, la redirección de los sentimientos o de los impulsos en, en una dirección constructiva, de servicio, de utilidad. Pasar al paso 11 es el de la dirección por Dios de las cosas, de la conexión espiritual, una herramienta para refinar la actitud diaria de enfrentarme ante la vida. Y por último, el paso 12 con el despertar espiritual, con el servicio, es el resultado lógico del trabajo que hemos hecho, ¿no? Sostener el cambio de personalidad para que sea el motor de la abstinencia, para que sea el guardián de la abstinencia, para que sea el portero que abre la puerta a la abstinencia, ¿no? La necesidad de compartir el mensaje, de compartir lo que hemos recibido para poder conservarlo, la práctica de los principios, y por último, en la conexión con el poder superior y la entrega a, a una nueva forma de vida, la posibilidad de ser útil, dejar de ser gobernado por los apetitos individualistas vinculados con la comida, el hambre, el apetito, para pasar a ser un individuo útil para mi grupo, para mi entorno y digno del cuidado de mi poder superior. Así que bueno, esto es un poco lo que quería, lo que preparé para compartir con ustedes. La búsqueda del indulto diario. Yo sé que no hay una cura definitiva, pero que si yo me mantengo junto con ustedes y hago este trabajo y sostengo este servicio, me puedo sentir merecedor. Así que bueno, esto es lo que preparé para hoy. Se agradezco la posibilidad de compartir nuevamente. Muchas gracias, Briseida, por la oportunidad y gracias a todos. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido de tu experiencia, de la fortaleza que te ha dado el trabajo de todos esos pasos, ¿no? Y la esperanza que ahora vemos en ti, en el servicio tan amoroso que siempre brindas. Bueno, vamos a dar las indicaciones para pedir la palabra. Puedes levantar tu mano virtual o puedes escribirlo en el chat.
Se sugiere que formule su pregunta de forma correcta, que no se exceda el tiempo de 1 minuto. Gracias, compañeros, por la tolerancia. Vamos a ver, ya tenemos la manita levantada de nuestro compañero Aurelio. Te escuchamos, Aurelio, con tu pregunta para Pablo. Bien. Buenos días, soy Aurelio que padece de comer compulsivamente de México. Mi pregunta para el compañero sería, en esto que nos acabas de contar, ¿cómo podemos nosotros utilizar al máximo estas herramientas para que avancemos de manera más efectiva? Y sobre todo mi pregunta sería, ¿cómo evitar el dolor que sentimos como personas enfermas? Porque desgraciadamente la neurosis te hace sufrir y es lo que yo no quiero sufrir. Esa sería mi pregunta, hermanito. Gracias. Bueno, gracias Aurelio por la pregunta. Si no recuerdo mal, esta misma pregunta me la hiciste hace algunos meses en otra oportunidad que tuve también de compartir el programa, ¿no? Cómo evitar el dolor, cómo, cómo, cómo evitar que el dolor se transforme en sufrimiento, ¿no? Y en ese momento te contesté que yo no tenía ninguna fórmula para evitar el dolor. Lo que sí te puedo dar es la experiencia de que yo hoy no siento más dolor. Con el trabajo del programa y como vos dijiste, con el uso de las herramientas a diario, de todas las herramientas, yo he dejado de sentir ese dolor. A veces aparecen inconvenientes en la vida que traen dolores momentáneos, que traen preocupaciones, que traen angustia, pero siempre mi experiencia de estos últimos años en abstinencia y recuperación sostenida es que son dolores momentáneos que pasan. Yo he atravesado la pérdida de mi madre y sin recaer, y con el dolor de las circunstancias, pero sin sufrimiento, sin instalarme en el pobrecito. Lo que me viene a la cabeza es la abstinencia, el trabajo del programa. Esto es lo que me está resultando a mí solo por hoy. Es lo que podría contestar. Gracias, Pablo, por tu respuesta. Continuamos, compañeros. ¿Alguien más que tenga una pregunta para el compañero Pablo? Es el momento. Estamos en preguntas y respuestas. Tenemos a Nancy. Adelante, Nancy, con tu pregunta. Buenos días, Nancy, comedora compulsiva en recuperación. Compañero, gracias por tu explicación tan buena acerca de los pasos. Mi pregunta específica para ti es el paso 12, el servicio de ser un padrino y de recibir apadrinamiento. Me gustaría que tú me explicaras un poquito cómo fue la relación con tu padrino, cada cuándo se reunían y si cumplían, me imagino que sí, la, el apoyo para sanar física, emocional y la otra que son tres. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias, Nancy, por la pregunta. Bueno, el padrinazgo ha sido una de las claves para el éxito, como dice el formato de las reuniones. Sin dudas, es una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo. Es un regalo del programa de recuperación. Y si alguien no tiene padrino o madrina, yo los animo a que den el paso de empezar esa relación, ¿no? Porque para mí ha sido una fuente de muchísimos regalos, de muchísima recuperación, ¿no? Yo tengo 22 años casi ya en el programa, he tenido varios padrinos, distintos tipos de padrinazgo. He tenido la oportunidad de trabajar el programa no solo de comedores compulsivos, sino también de otras confraternidades con otros padrinos, y todos los procesos han sido muy, muy valiosos, ¿no? En buena medida por la suerte que tuve de tener padrinos tan buenos, ¿no? Yo tengo ahora un padrino que para mí es un tesoro de mi recuperación, ¿no? Este, pero sobre todo porque también en el trabajo de confiar en el padrino, en el trabajo de preparar el trabajo del programa, de abrirse a compartirlo, de
escribir para después leer y en el momento de la lectura elaborar lo que uno ha escrito, confiar, a veces luchar para llevar adelante la relación cuando hay algunas dificultades. Son todas circunstancias de muchísimo aprendizaje que me han regalado un montón de cosas, ¿no? Y también tengo la suerte de que algunos compañeros me han pedido que los acompañe y eso es algo que a mí siempre me ha producido mucho orgullo, mucha sensación de bienestar y de agradecimiento, la posibilidad de repasar constantemente distintos momentos del programa, distintos pasos, distintos momentos de la recuperación, ordenar las ideas para poder transmitirlas con más claridad, ejercitar todo lo que uno tiene que ejercitar cuando es un padrino, ¿no? Vinculado no solo con el anonimato, sino también con los efectos de carácter, con las expectativas, con un montón de cosas que el trabajo de ser padrino regala, ¿no? Así que para mí es una cosa importantísima en mi recuperación. Muchas gracias, compañero Pablo, por compartirnos de ese tema tan importante, ¿no? El dar y el recibir también. Bueno, tenemos aquí un comentario de un compañero o compañera. Me encantó haciendo el programa de Pablo. Me reflejo porque yo quiero adaptar el programa a mi comodidad, como yo creo, sin dejarme guiar, sí, sin sanos juicios. Y también otro compañero dice, Pablo, querido, qué belleza de persona, me siento privilegiado de conocerte. Gracias por tu testimonio y por tu honestidad. En este momento no tengo privacidad, pero escuché con atención y me llevo todo en el corazón. Me sirvió mucho escucharte, especialmente en uno de los aspectos que mencionaste y te consulté en otra oportunidad. Gracias por tu servicio generoso a CCA. Claro que sí, muchas gracias, Pablo. Siempre No, estaba tratando de leer el chat para saber el nombre de quien me había regalado un mensaje tan bonito y solo puedo mandarte un abrazo gigante, es un privilegio que seamos amigos y muchas gracias. Sí, yo no tengo el gusto, Pablo, pero te miro constantemente de verte en persona, pero ya te conozco desde tu compartir, ¿no? Aquí nos conocemos desde el compartir de cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos ahorita el momento de preguntas para Pablo. Eh, bueno, Pablo, yo quiero preguntarte, quiero tomar un tiempo y preguntarte, ¿qué te ha dado el servicio? Que yo te veo haciendo servicio y como comentaste es parte de seguir abstinente, pero ¿qué te da más allá? ¿Qué es lo que tú puedes sentir con el servicio a CCAOA? Bueno, yo tengo el privilegio de jubilado actualmente y soy joven, voy a cumplir 62 años este año y ya, digamos, las circunstancias de la vida me obligaron a dejar de trabajar. Entonces tengo mucho tiempo disponible y una persona como yo, que en lo único que piensa es en comer compulsivamente o en comer o en comida o en cosas vinculadas con ese universo, a mí el servicio me salva, ¿no? Me salva la vida, me da una oportunidad de orientación, me da una oportunidad de propósito. Eh, a mí me da muchísimo el servicio, ¿no? Siendo joven y estando jubilado y sin tener posibilidades de desarrollar algún tipo de tarea laboral, sin compromisos familiares, porque yo no tengo compromisos familiares tampoco. Entonces, para una persona que tiene tanta facilidad para que se le vuele la chaveta, el servicio es es una oportunidad para mí muy linda, que además para mí representa una oportunidad de constante aprendizaje, de constante compañía, porque cuando estoy en mi servicio estoy rodeado de mis compañeros, disfruto de su confianza, la brindo, aprendo,
trabajo muchísimo mis defectos de carácter, porque el servicio, todos sabemos que a veces nos expone a situaciones que son un poco ásperas, ¿no? Porque uno en el servicio se hace mucha expectativa. Así que para mí también es una gran cosa, todas las herramientas, las 9 herramientas. Recién hablábamos del padrinazgo, pero el servicio es otra gran herramienta en la que yo me apoyo para ocupar mi día y para que mi día tenga un valor, que si no, no tendría. Lo que sí me gusta aclarar y quiero siempre tener en mente es que yo el servicio lo hago para mí. Yo no hago servicio para nadie, yo no hago servicio con expectativas de cumplir ninguna necesidad de nadie o ningún beneficio para nadie, porque cuando lo hago con ese criterio enseguida me resiento, enseguida aparecen, este, pero este no hace lo mismo que yo, pero esta dijo que esto y lo otro". El servicio lo hago para mí, a mí me llena el alma, me llena el día, me da muchas oportunidades y en la medida en que lo hago así, crezco y me resulta. Gracias, Bri, por la pregunta. Gracias, Pablo. Seguimos adelante, compañeras. ¿Alguna pregunta que tengan para el compañero? Ha explicado también los pasos, pero tenemos aquí a nuestra compañera María Elena. Adelante, te escuchamos, María Elena, con atención. Hola Pablo, gracias. Siempre es un placer escucharte y de verdad, y también hemos compartido algunos servicios. Yo siempre te he visto como muy tranquilo, muy en paz. Me pregunto si siempre ha sido así tu estilo o es el trabajo de los pasos porque yo sí antes era neurótica, explosiva, histérica, hipersensible, etcétera, etcétera. Y algo que me atrajo a este programa es esa paz con la que las personas comparten, ¿no? Y a mí me ha llegado de alguna manera, ¿no? No todo el tiempo, tengo todavía mis momentos de neurosis, pero ya estoy más el 90% en paz, tranquila, enfocada en mi recuperación, ¿no? Y en, como dices, ser una persona útil, ¿no? Esa era una. Y otra, cuando tú tienes yo tengo todavía ahí dos reparaciones que me están costando trabajo. Cuando tú te detienes en no hacer alguna reparación, vamos, hay una que ni siquiera la puedo escribir. ¿Es alguna reserva que yo me estoy guardando para la enfermedad o que si te pasó a ti o qué se puede hacer en este caso como para desatorarme de esa reparación? Sí, gracias, los escucho y gracias por todo tu servicio, Brice, también. Bueno, muchas gracias, compañera de servicio, María Elena, y compañera de viajes. Un regalo de la recuperación también conocerte. Y yo tengo la misma sensación de vos, una persona siempre equilibrada, medida, que escucha, que no interrumpe, que busca siempre el acuerdo y construye. Así que yo creo que vemos también en los demás un poco lo que el programa nos va regalando. No te voy a decir que soy una persona serena porque me enojan un montón de cosas, se me pasan un montón de cosas, pero sí que cambié muchísimo gracias al trabajo del programa, gracias a todas las herramientas, gracias a la participación en las reuniones. Yo valoro muchísimo el tema de las reuniones donde aprendí a quedarme callado, a escuchar durante 85 minutos y solo hablar 5, a moderar mi voracidad de querer siempre agregar algo y contestarle a alguien. La verdad que te vuelvo a decir, son 22 años de reuniones, yo he asistido a decenas de miles de reuniones en estos 22 años y eso sí que sin lugar a dudas, eh, decenas de miles, ¿no estoy exagerando? No, eh, es un número, porque 365 por 22 da cualquier cantidad de días, así que sí, he participado en muchísimas reuniones y la participación en las reuniones, el escuchar respetuosamente, tratando de seguir las indicaciones del formato y de los moderadores, tiene un impacto directo positivo, ha tenido un impacto directo positivo en mi carácter, en mi forma de ser, en mi capacidad para escuchar, en mi capacidad para pensar antes de hablar.
en mi capacidad para escuchar a las personas sin pensar en lo que les voy a contestar. Esta es la maravilla de evitar las conversaciones cruzadas, ¿no? Cuando yo ahora, por ejemplo, estoy escuchando tu pregunta y mientras vos haces una pregunta, yo estoy pensando en lo que te voy a contestar, ¿no? Este es un momento especial del formato de hoy, pero en las reuniones no sucede eso, ¿no? Al principio yo escuchaba y decía, a este le voy a decir esto, a este le vendría bien esto, ¿cómo le convendría? Pero ¿por qué no se da cuenta? Y después con el correr del tiempo eso se va yendo y uno empieza a escuchar de otra manera, se produce el milagro de la receptividad, de la identificación. Yo creo que eso va teniendo huellas, ¿no? Pero bueno, tampoco te creas todo lo que ves. Este también es un personaje. Y en relación al tema de las enmiendas, es un tema muy, muy interesante, muy delicado. Hay algunas enmiendas que yo me saqué de encima, como para poder decir que la hice, pero en el fondo sé que todavía no la terminé de concretar. Hay algunas enmiendas que tengo la sensación de que nunca las terminé de hacer, aunque las haya hecho, pero me sigo sintiendo culpable. A mí me gusta, volviendo un poco a la mecánica de trabajo del programa, la idea de que el trabajo del programa tiene que ser continuado, no nos tenemos que quedar en ningún paso, aunque quede alguna enmienda pendiente, tenemos que seguir adelante, porque después, en el paso 10, 11 y 12, esa molestia de tener una enmienda pendiente, esa molestia de tener algo que todavía no se ha resuelto, se va a volver a manifestar y uno va a tener que volver a hacerlo, ¿no? La conveniencia de hacerlo o de no hacerlo, esto es algo que solo podés evaluar vos, pero el solo hecho de que te lo estés preguntando ya da bastantes pistas acerca del hecho de que la piedra en el zapato siga molestando, y es lo que estábamos hablando antes también, ¿no? A veces uno no se puede comprar, los que tienen la suerte de tener alguna posibilidad económica, saben que a veces se llena el espacio de las zapatillas y uno no se puede comprar nuevas porque no tiene dónde ponerlas, ¿no? El caso, estoy hablando de un caso muy privilegiado, ¿no? Gente que no tiene lugar en el armario de los tuppers para poner uno nuevo porque ya no entran en el cajón, ¿no? Y entonces hay que hacer el trabajo de agarrar, elegir los más viejos, los que ya no sirven, los que ya no se usan, y hacer el desprendimiento de hacer lugar para que entren cosas nuevas, ¿no? Aunque a veces duela, eh, es un trabajo que hay que hacer, creo yo. Gracias, Marilena, gracias por todo tu servicio. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Pablo. Y compañeros, recordemos que esta se está grabando y después va a estar subida en nuestras plataformas con mucho gusto para todos ustedes. Estas son perlas del programa de nuestros compartires de los invitados que vienen a dar su servicio con nosotros, esos invitados especiales que nos llenan de muchos conocimientos, ¿no? En base a su experiencia. Y ahora tenemos a continuación a María C. Adelante, compañera, te escuchamos. Hola, gracias. Soy María, comedora compulsiva. Gracias por la reunión. Bueno, no pude escucharte, ya me estaba muriendo de pena porque entré al final, pero me dijeron que está grabándose, así que estoy recontenta que te voy a poder escuchar después. Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero una que pensaba era, ¿qué significa para vos esto de tomar lo que te sirve, que lo dice en uno de los primeros capítulos del libro grande, si no recuerdo mal, porque apenas conozco, ¿no? Tomar lo que te sirve, en algún momento lo pone, no es que solo lo escuché, y deja lo que no, en cuanto a la escritura, ¿no? A ese legado, a este texto. ¿Qué significa un poco para vos? Porque así como el libro grande me invita a crearme un poder superior que me parece ultra revolucionario, pero también me pareció muy irreverente, me lo tengo que ir diciendo todo el día, qué bueno que está esto, y no tener miedo.
también digo, ¿dónde está el límite entre tomar lo que te sirve del programa y no hacerme algo a mi bolsillo que no sean los 12 pasos, ¿no? Bueno, muchas gracias a Bueno, todos, a los María, servidores y a vos, Pablo, y a los muchas gracias, María, por lo que dijiste, pero tengo la sensación de que no entendí bien la pregunta, eso que dijiste al final del tema del bolsillo, no terminé de entender a qué te referís. Sí, en algún lado dice que toma lo que te sirve del programa y lo que no, déjalo. En algún momento dice eso, el libro grande. Digo, ¿dónde está el límite entre eh, tomar realmente lo que siento que me sirve y qué es lo que tengo que tomar y lo que no, y no hacer algo como a mi antojo, y algo que termine no siendo seguir y cumplir el programa de los 12 pasos? A eso me refiero y no sé si soy del todo clara. Bueno, ahora un poco más. Creo que, eh, creo que no tenemos que. O sea, este tipo de conversación es bien de comedor compulsivo, ¿no? No estoy segura de que leí exactamente esta frase, pero me gustaría que vos opines sobre algo sobre lo que no estoy exactamente segura si lo leí, ¿no? Entonces, que yo diga algo sobre lo que ni siquiera vos estás del todo segura, ¿no? Entonces podría empezar a hablar. eh, lo que me viene a la cabeza es, no creo que haya nada del programa que nosotros podamos dejar de lado, que no hay una parte del programa que podamos tomar y otra parte que podamos no tomar, ¿no? Habrá algunas cosas en el libro que dirán que algunas cosas las tomemos y otras cosas no las tomemos, pero el programa yo creo que tiene una estructura y una mecánica en el cual si uno elige entregarse al trabajo del programa, no hay nada que pueda dejar afuera. Porque esta es una tentación constante en el trabajo del programa, de la negación, de la rebeldía, decir, no, esto no es para mí, como decía, como hablaba recién la compañera, esta reparación mejor no meterme porque, y sabiendo, como ella dijo que sabe, que es algo que no tiene pendiente, que hoy está la dificultad y que habrá que retomarlo en el momento más oportuno, pero hay una tentación muy grande de decir, no, esto no me sirve, esto no encaja con lo mío, entonces no lo hago. Nosotros tenemos un regalo, pertenecemos a una franquicia, que es el programa de comedores compulsivos anónimos, que viene heredado del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Si nosotros decidimos abrazar esta solución, es porque decidimos hacerlo desde el principio hasta el final, en todo lo que dice. Eh, Ahora, seguro que habrá algunas cosas en el libro grande que no son para los otros, o en alguna otra literatura yo mientras vos hacías la pregunta le pregunté, ¿no? Busqué, toma lo que te sirve en el buscador del libro grande y no encontré esa. Eh, Así que tendríamos que hacer por ahí una investigación un poco más precisa para poder darte una respuesta y que no sea un comentario de comentario, ¿no? Ojalá te sirva esta respuesta. Sí, entiendo perfecto, gracias. Yo también lo voy a buscar. Gracias, compañeros, gracias. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que podemos tener esa literatura que nos ayuda a conocer y también con exactitud, pues tomar lo que nos viene a nuestra vida, y en este momento nos llegará algo, la releemos y en otro momento nos surgen otras cosas, ¿no? Adelante con sus preguntas, compañeros. Tenemos aquí a Pablo, que amorosamente está dedicando este tiempo para preguntas que tengamos, dudas. Y bueno, me viene bien a mí recordar que el paso 10, 11 y 12 lo he tomado como parte de mi vida, ¿no? El paso 10, 11 y 12 son parte de mi refuerzo para mi abstinencia. Bueno, compañeros, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Pablo, ¿algo que nos quieras Sí, compartir yo aún? escribí en el chat que ahora en la página de OA Argentina hemos puesto a la venta, se ha puesto a la venta la literatura en formato PDF para descarga
Oh, Hasta en 2 dispositivos se puede descargar, pero una vez descargada uno la puede copiar a dispositivos de su propiedad. No es literatura que se pueda compartir ni que se pueda copiar para entregar a otras personas, pero sí que se puede descargar. Tiene un costo, evidentemente, se puede comprar y se puede descargar y disfrutar libremente en los dispositivos de propiedad de cada uno. Así que estamos celebrando empezar el año con la venta de literatura en PDF en la página de OA Argentina, y bueno, recordarles también que en la página de Comedores Compulsivos de Colombia también se puede descargar, se puede comprar literatura en formato digital, y que hay algunos títulos de literatura en español disponibles en Amazon también, ¿no? excelente, Pablo, qué buena noticia. Gracias por la información. Y tenemos aquí también a una compañera que dice, ¿cómo le hizo para cuando los primeros años comentó que no pudo? Y dice, de ahí entro con espero cómo fue y qué hizo para la aceptación. Muchas gracias, Pablo. Está en el chat si gusta releerla. Sí, lo estaba viendo, no presté atención al nombre. Socorro. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo siempre seguí viniendo, ¿no? Yo siempre tuve la convicción de que iba a poder. Como les dije, tuve un grupo de compañeros con muchos de los cuales hicieron amistad, así que para mí el grupo siempre fue no solo el lugar donde yo me iba a recuperar, sino que también era un lugar donde yo iba a encontrarme con mis amigos, con mis compañeros. Eh, Siempre había alguno que estaba teniendo buenos resultados con el programa y nos servía como motivación. Siempre confié en que el programa de 12 Pasos eh, era un programa espiritual que a mí me iba a ayudar a cambiar mi vida. Así que seguí viniendo, nunca perdí, no voy a decir que nunca perdí la confianza porque tuve épocas muy oscuras, ¿no? Pero siempre seguí viniendo, yo seguí viniendo, el servicio me mantuvo vinculado al grupo, siempre tratando de hacer algún tipo de servicio. Eh, bueno, fueron muchos años de no encontrar el camino. Pero no, nunca perdí, tuve el regalo de nunca perder por completo la fe. Gracias, Socorro, por tu pregunta. Muy bien, adelante. Gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, no veo manitas levantadas. Tenemos 2 minutitos para quien quiera hacer una pregunta. Está un espacio abierto. Creo que también ha sido muy bien explicado tus 12 pasos, los 12 pasos, cómo hiciste la división, ¿no? Me encantó porque cuando acompaño a mis ahijadas es una parte pues que trabajo al principio, ¿no? Realmente no puedes avanzar sin los 12 pasos. Y cómo hiciste la división me encantó, lo anoté porque es algo muy importante para transmitirlo. Siempre aprendo algo nuevo. Esos 3 primeros pasos son las bases para los cimientos, ¿no? Del trabajo del programa. Pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Aquí tenemos otra pregunta más. Bueno, es un agradecimiento. Gracias por compartir. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Voy a dejar